Muy buen día, jóvenes. En este día continuaremos con el tema de vectores unitarios. Pues acá veremos una introducción a lo que son los vectores unitarios para posteriormente resolver algunos pequeños ejercicios por ahí que los veremos más adelante. Vamos a ver los puntos característicos con respecto a este tema. Veamos entonces. El primero, vamos a tomar en cuenta que todos los vectores unitarios, como su nombre lo dice, unitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que estos poseen una magnitud igual a 1, o como lo dice allí, igual a la unidad. Todos los vectores unitarios van a tener un valor igual que 1, no puede ser mayor que ese valor. Entonces, eso es característica de todo este tipo de vectores. La segunda es que el vector unitario de cualquier vector se encuentra al dividir dicho vector entre su respectiva magnitud. Para eso vamos a tomar en cuenta esta fórmula que vemos acá. Si nosotros queremos encontrar cualquier vector unitario, nosotros vamos a ocupar esta fórmula. Y más adelante vamos a hacer ejercicios donde ocupemos esta fórmula. Por ejemplo, acá el vector unitario lo determinamos por, acá vemos que es esta letra B y la flechita me representa un vector, y lo que vemos acá abajo en este caso nos va a representar la magnitud del vector. La magnitud nosotros ya la hemos visto que casi siempre es como el tamaño del vector en sí. A veces tienen 5 metros, 10 metros, qué sé yo, 3 metros, diferente valor. En cambio acá, con respecto eh, al valor del vector, acá vamos a utilizar una fórmula que ya se la voy a poner más adelante. Los vectores asociados con los ejes del plano cartesiano se simbolizan de la siguiente forma. Bueno, acá nosotros vamos a tomar en cuenta siempre los ejes del plano cartesiano. ¿Se recuerdan ustedes, como lo hemos visto en los temas anteriores, que tenemos el eje X, que sería la parte horizontal de nuestro plano, y tenemos el eje Y, que sería la parte vertical de nuestro plano? Y si tenemos una tercera dimensión que vamos a llamar eje Z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta acá? Los que más se utilizan son los vectores Y y los J. La característica es que los representamos con una cejilla arriba de la letra, cada vector unitario. Ahora bien, los vectores unitarios pueden ser tanto positivos como negativos, va a depender hacia dónde se desplacen. Y si se trabaja en el plano, los vectores unitarios a emplear son, por ejemplo, si estamos trabajando en dos dimensiones, la dimensión Y y J, y acordémonos que es X y J va a ser Y. La notación de vectores unitarios para el vector A es la siguiente. Acordémonos acá, estamos hablando del vector A, puede ser un vector B, un vector C, puede ser un vector velocidad, un vector desplazamiento, etcétera. Y la notación sería esta: si tenemos el vector, la notación, nada más la pequeña formulita, por así decirlo, o la forma como representamos este vector, nada más es esto que tenemos acá. ¿Qué significa esto? Pues acordémonos que un vector tiene ciertos componentes, como ya lo llamamos en los videos anteriores o en las clases anteriores, que se le llama componentes rectangulares, que siempre va por un eje X y un eje Y. Entonces en este caso el AX sería el componente horizontal y el Y sería el componente vertical. Entonces veamos bien que esos son los componentes de este vector. Y acá tenemos las letras del vector unitario. Como este es el componente X, acordémonos que la Y representa el componente X y la J representa el componente Y. Entonces acá lo que hacemos en esta notación es colocarle su respectivo vector unitario a los componentes vectoriales. Por supuesto, acá podría ser también en tres dimensiones en el caso de Z, pero vamos a utilizar por el momento solo esta, donde vemos las componentes vectoriales AX y AY. Y esta vamos a tomar bastante atención porque la vamos a ocupar en algunos ejercicios que vamos a resolver más adelante. Y veamos lo siguiente. Acá tenemos un pequeño diagrama de ciertos vectores. Vemos que uno se desplaza en el eje de las Y, en el eje vertical, eje Y, otro que se desplaza
en el eje horizontal de las X, y tenemos un tercer plano que es el eje Z. Entonces, según en la dirección donde vaya el vector, así va a ser el nombre. Si va hacia arriba, va a ser vector J, y si va hacia la derecha sería vector I, y si va hacia la dirección que vemos acá, le vamos a llamar K. Entonces, estas tres letras que vemos acá de los vectores que están en rojo, estos son vectores unitarios. Cada uno de ellos, según la teoría, no va a tener una magnitud mayor que 1. Todos son iguales que la unidad, es decir, que no pasan de 1. Y igual acá pudiéramos también tomar otras dimensiones, pero la que más se utilizan sería la del I y J. Veamos lo siguiente. Ejemplo. Escribe la expresión vectorial para un desplazamiento de 10 metros a lo largo del eje X hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Veamos acá lo que nos está pidiendo. Vamos a escribir la expresión vectorial para el desplazamiento de 10 metros. Nos está diciendo que es en el eje X hacia la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si es hacia la derecha va a ser positivo, pero si es hacia la izquierda tiene que ser negativo. Entonces de ahí viene lo que hemos hablado anteriormente, que los vectores unitarios pueden ser positivos o negativos. Entonces, ¿cómo sería el desplazamiento? Acordemos que estamos hablando de vectores, entonces debemos de colocarle la flechita a la letra respectiva. Entonces veamos acá, si mi vector es desplazamiento, puedo ponerla en mayúscula o minúscula. Lo que me representa el vector es la flechita que yo le coloco arriba. ¿Okay? Eso va a ser a 10 metros. Me está diciendo que es metros, yo pongo 10m. ¿Qué tal si me dijera 10 newton? Entonces yo pongo la n de newton y no pasa nada. Entonces lo que me interesa es este dato que tengo acá, el 10. Entonces 10m multiplicado por su vector unitario. Entonces en este caso sería I. ¿Por qué I? Porque estamos hablando del eje X. Entonces yo pongo 10m por I. Y eso va a ser igual a 10i por m. Lo mismo si yo le doy vuelta y pongo la i antes que las unidades de metro. Entonces esta sería la notación para expresar el desplazamiento que es hacia la derecha. Ahora veamos cómo nos quedaría hacia la izquierda. Sería prácticamente igual, lo único que va a cambiar es el signo negativo. Acordémonos que el eje X hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Y acá tenemos el dato. Veamos lo siguiente entonces. Actividad. La figura siguiente muestra un desplazamiento de 5 metros que forma un ángulo de 127 grados con respecto al semieje X positivo. Encontrar los componentes rectangulares del vector, expresar el vector en función de los vectores I y J y determinar el vector unitario del desplazamiento. Entonces, esta es una pequeña actividad que queda. Tienen que repasar un poco las pequeñas fórmulas que tenemos allí. Y en este video vamos a resolver esta actividad. Veamos el diagrama. Este es el diagrama que tenemos para encontrar los componentes rectangulares. Aquí vemos que en el diagrama ya se nos muestra que es el de X, de Y. Tenemos la magnitud que es 5 metros. Y el ángulo que vamos a utilizar en este caso sería 53 grados. Y eso sería la parte introductoria. En el próximo video resolvemos este ejercicio.